amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Perú 21 TV. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a hablar sobre la portada del Perú 21 de hoy, que tiene que ver con el Premier. El Premier que el país necesita. Y es que los peruanos creen fundamentalmente que la presencia de un Premier con conocimiento en economía, por ejemplo, debería ser el que lidere el gabinete ministerial. Esta es una encuesta de Ipsos a Perú 21, donde también se revela que un 68% considera que la presidenta Boluarte debe cambiar a Alberto Otárola, quien es el Premier actual. Bueno, el 37%, como ya lo veníamos anunciando, opina que el futuro Premier debería ser un economista. Sobre esta situación ya estamos conectados con el analista político César Campos, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Buenas tardes, Mayra. Un gusto siempre conversar contigo. La imagen de Alberto Otárola, como ya lo habíamos conversado en otras ocasiones, y esto viene arrastrándose durante los meses y se ve también en la aprobación de su gestión y la desaprobación, que es aún más grande todavía, ya se ha acentuado y parece que ya está encasillada, que más del 60%, casi el 70% de peruanos ya vean necesaria un cambio en la cabeza del gabinete. Es bastante. Yo creo, Mayra, de que hay que colocar las cosas en el contexto que la propia encuestadora Ipsos ha dado en algunas otras y anteriores sondeos de opinión pública. Primero, que la gran mayoría de peruanos quiere adelanto de elección, no nos olvidemos eso. Es decir, hay un desanclaje de todo lo que representa el establishment político peruano, por supuesto que lo encabeza el Poder Ejecutivo, pasando por el Congreso y otras instancias, que quiere un cambio más radical. Digamos que ya las encuestas nos han dado un escenario maximalista. Esta encuesta en particular nos da el escenario minimalista, es decir, si en caso el gobierno durara hasta el año 2026, ¿qué es lo que se tiene que hacer? ¿Qué tendría que hacer la presidenta Dina Boluarte respecto a su gabinete? Y surge, desde mi punto de vista, esta desaprobación mayoritaria a que Alberto Otárola se mantenga. Dentro de ese concepto, yo no creo, sinceramente, por las circunstancias internas, nacionales, y reitero, por ese desanclaje de la política, que el solo cambio de un presidente del Consejo de Ministros atraiga la atención positiva de la ciudadanía y diga, bueno, con este señor o esta señora que reemplaza a Alberto Otárola nos pueda ir mejor. Yo creo que ahí está quizás el centro de la discusión. Entonces debería ser un cambio en conjunto del gabinete. Bueno, se ha puesto en cuestión la cartera de varios ministerios, entre ellos Energía y Minas, Economía, el Interior, incluso ahora que estamos aquí nomás con el vecino Ecuador, con la crisis de la delincuencia que han podido recién controlar en las últimas horas, pero además lo que revela esta encuesta, ya centrándose aquí en lo que dice esta encuesta de Ipsos, es que un 62% espera que el nuevo Premier sea un independiente. Lo que hemos visto a lo largo del tiempo, señor Campos, es que el señor Alberto Otárola se había convertido en el único, o mejor dicho, en la mano derecha de Dina Boluarte. También tenía como su principal asesor a su hermano. Pero ¿cree usted que Dina Boluarte tenga esa capacidad para cambiar a Alberto Otárola, quien la ha venido acompañando incluso en los momentos más álgidos de las protestas? Yo vuelvo a basarme, como digo, en el ánimo ciudadano mayoritario y que está también, reitero, sustentado por anteriores encuestas de Ipsos. El ciudadano común y corriente, Mayra, está totalmente alejado y está enojado con toda su clase política, empezando por el gobierno. De tal manera que creo que el gobierno entiende, o la señora Boluarte, que un cambio del señor Otárola podría no traer la oxigenación que en una circunstancia normal de un gobierno cuyo gabinete se van desgastando y que sabemos que tiene un plazo determinado de existencia, podría producirse. Es decir, en escenarios absolutamente de procesos democráticos internos que hemos tenido, llámese el gobierno de Toledo, el segundo gobierno de Alan García y hasta, creo yo, Ollantumala, un cambio de gabinete sonaba por lo menos necesario. Hoy por hoy, dada la situación que vive el Perú, incluso con la pregunta que tú misma estás destacando de esta encuesta, respecto a que el 62% opina que sea un independiente, bueno, Alberto Otárola, que yo sepa, no tiene ningún partido político, no proviene
sino de haber trabajado incluso con Ollantumala, en diversas ocasiones y con un emprendimiento personal. De tal manera que la exigencia de que sea independiente es porque en realidad la gente lo que quiere es que yo quiero una cara nueva, quiero algo diferente, alguien que no provenga de la política, que no haya sido anteriormente ministro, que no haya sido ministra, que no haya tenido un cargo visible que en alguna anterior administración lo pueda haber desgastado. Creo que esa es la manera de traducir la respuesta que está dando la gente a esa pregunta. Muy bien, pero entonces, para usted, ¿qué otros ministerios deberían también cambiarse? No solamente si es el rostro de Alberto Otárola. Sin duda alguna, ¿no? El de economía, por ejemplo, ya que la encuesta misma dice y exige sorprendentemente, ¿no? Para algunos que el 37% señale debe ser un economista, quiere decir que efecto como Perú 21 hoy día lo ha destacado en su nota, las personas sienten más el peso probablemente de la recesión económica que la inseguridad. Yo en una circunstancia a ojo de buen cubero hubiera dicho, como pasaba en la época del terrorismo, tú eras quizás bastante joven, pero en la década de los 80, el primer punto que la gente exigía no era necesariamente el tema económico, sino el tema de la seguridad interna, la derrota de los grupos subversivos, la derrota de los grupos terroristas. Hoy por hoy, pese a la inseguridad y sabiendo que todos, absolutamente todos nosotros, hijos de vecinos, padecemos el acecho de los delincuentes, de la criminalidad organizada, que ya sabemos que no solamente es nacional, sino transnacional, sin embargo se coloca todavía como una prioridad el tema económico. Es muy significativo de que la parte económica entonces la resienta la gente. De tal manera que el primer cambio que yo propondría, el primer cambio que creo que aspira a la ciudadanía es del ministro de Economía. Alex Contreras ha tenido una serie de inconductas, una serie de exageraciones, de expresiones bastante fuera de lugar, incluso demostrando no tener ecuanimidad, porque al momento que vea a la presidenta Boluarte reunirse con exministros como Luis Carranza y José Arista, entra en un ataque de nervios y hace trascender a sus contactos periodísticos de que él presenta su renuncia por falta de transparencia e incluso mete el tema de Petroperú sabiendo que ahora más bien el Ejecutivo ha formado una comisión que estudia un nuevo salvataje de esta empresa que está en una situación bastante mal. Sin duda alguna, Alex Contreras tiene que encabezar esta lista, probablemente se incorpore también precisamente el de Energía y Minas, el señor Oscar Vera Gargurevich, dentro del Sentimiento Popular, para que pueda cambiar, y creo yo que en el caso del ministro del Interior, el señor Víctor Torres es demasiado nuevo como para poder todavía evaluar un resultado completo de su trabajo, pero una captura de Vladimir Cerrón podría cambiar mucho el ánimo ciudadano respecto a cómo se está trabajando el tema de la seguridad. Hoy se han cumplido, o ayer y hoy se están cumpliendo 100 días de que este prófugo de la justicia, que se permite incluso tuitear y lanzar mensajes a través de las redes sociales, se mantiene al margen de la ley, de la garra de la ley. Creo que una captura de Vladimir Cerrón por lo menos demostraría que hay un esfuerzo sincero del gobierno por mantener alertas todos sus equipos de seguridad y todo su sistema de captura de los delincuentes que evaden la justicia. ¿Y usted cree que la presidenta Boluarte tenga el ánimo de hacer esos cambios en el gabinete ministerial? Lo digo porque siempre se le ha criticado al señor Alberto Otárola por sus conductas, por las investigaciones que también tiene a cuestas sobre sus allegados en el Estado, y además lo que hemos visto con Alex Contreras, ¿no? Las críticas, estas marchas y contramarchas. Parece que a la señora presidenta no le importa mucho la opinión que tenga la ciudadanía acerca del equipo que la acompaña. Como al Congreso, por ejemplo, tampoco, Mayra, le interesa mucho la opinión mayoritaria de todos los escándalos que han estado ante nuestros ojos, empezando por la cabeza actual del Poder Legislativo, el señor Alejandro Soto, y permanecen muy cómodos y muy tranquilos en sus puestos. El cinismo, como parte de la conducta de nuestra clase política, se ha impuesto. Lo que ocurre es que no hay un liderazgo firme, unificado, de la oposición democrática, alguien que lidere, un verdadero líder o lideresa mujer, que nos congregue a todos a expresar esta molestia, planteando inmediatamente una solución radical, deshaciéndonos de este Congreso impresentable e incluso propiciando una agenda de adelanto de elecciones. Como está atomizada la oposición, como todos son cabezas de ratón o prefieren ser cola de león, lamentablemente el cinismo de la clase política se hace muy expresivo. Es justamente lo que tú estás señalando. Me da la impresión que a la presidenta no le interesa las críticas que puede haber sobre Alberto Otárola, lo considera un buen operador político,
de alguna manera lo es, porque él es el que de alguna forma se conecta con las bancadas parlamentarias que no son del gobierno, que están atomizadas, son 13 agrupaciones que están muy, muy separados, pero los reúne en un toma y daca y en una comprensión de sus necesidades y problemas más particulares que los que representan a su jurisdicción. De tal manera que Otárola, en ese sentido, le debe ser útil a la señora Dina Boluarte, pero a los ojos ciudadanos, no solamente él, sino todo el gabinete, toda la clase política está muy desgastada, pero no se encuentra una alternativa que de Guatemala de repente nos vaya a terminar pasando a Guatepeor. Ese es lo más malo que nos puede ocurrir. Bueno, si hay iniciativas que impulsen a seguir inyectando dinero a Petroperú, una empresa estatal que ya está en la quiebra, que ya se han inyectado varios millones en los últimos años, en los últimos meses, y tenemos una población que está padeciendo, por ejemplo, de obras de agua y desagüe, no se condice, no hay un norte ahí fijo de parte del Ejecutivo. Vamos a ver qué es lo que pasa. Total, en política puede suceder cualquier cosa. Muchísimas gracias, señor Campos. Muchas gracias, Mayra. Encantado. Bien, era entonces César Campos, analista político, estaba analizando con nosotros esta encuesta de Ipsos para Perú 21, donde estábamos hablando de cómo considera la población que debería ser el premier, un independiente, un economista. Bueno, sí, vamos a dar algunas cifras que hemos publicado para que usted también se anime a ver los cuadros. Y dice, perfil del próximo ministro, ¿cuál debería ser el perfil del próximo primer ministro? Un economista, 37%, un militar, 16%, un político, 10%, un policía, 2%, otra profesión, 26%, no precisa 9%. Pero bueno, ya lo sabe, ya está esta encuesta de Ipsos para Perú 21 en todas nuestras plataformas. Nosotros vamos a regresar más adelante con más información.